Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Vuelta. Decíamos, Damiana Lanuse ya estuvo con nosotros, pero vamos a recordar que cursó Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, que desde hace más de 20 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil como Cáritas, Escuelas Ocurrentes, Fundación Germinare. En los últimos años fue directora ejecutiva de la Fundación América Solidaria en Haití. Yo contaba, y quiero decirlo, ¿no? Damiana es una persona que a los 26 años se mudó a Los Polvorines, por ejemplo, un barrio vulnerable del conurbano bonaerense, donde por 2 años hizo una experiencia de servicio solidario. Esa es Damiana y mucho más, porque vive en Haití, que no es poco, trabajando justamente en estos temas. ¿Cómo te va, Damiana? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por Damiana, recibirme. un gustazo tenerte acá y tenerte en el piso. En el programa ya te hemos tenido, pero en el piso verte y poder abrazarte es todo un privilegio. No, el privilegio es mío, muchas gracias. Nosotros conversamos con vos varias veces sobre la dramática situación que se vive en Haití, ¿no? Yo pensaba en el título de un artículo que escribimos, creo que con Marta, porque siempre escribimos a 4 manos, diciendo que siempre se puede estar peor. Y retomo una nota tuya en Infobae de marzo del año pasado, muy cortito, cito. Hoy vive aterrorizada la sociedad haitiana, el crimen organizado controla el poder, supera la fuerza policial y militar, la capital está asediada, barrios enteros atrincherados, no hay Estado, es muy marcado el deterioro creciente, en especial en el último mes, la gente duerme debajo de sus camas, queman personas, violan mujeres, incendian iglesias, autos, casas, secuestran a mansalva, saquean sin parar. ¿Es peor hoy? Es peor. Es peor. Wow. No queda nada en pie. Están atacando directamente todas las instituciones que podrían brindar una respuesta o algún tipo de salvaguarda. Los niños no pueden ir a las escuelas. Esta semana incendiaron la Universidad Nacional de las Artes, universidades, un hospital también muy emblemático, diría que uno de los más grandes, tuvo que cerrar sus puertas por desabastecimiento de medicamentos y también por no dar abasto en su capacidad para atender a la población digamos, enferma o malherida. Es decir, tuvo que cerrar sus puertas al público, se le estaban mezclando en las mismas habitaciones personas muriendo y personas por ser atendidas. La policía también es atacada en comisarías, el mismo director general de la policía en su domicilio fue atacado, atacan embajadas, saquean el sector privado, empresas. El primer ministro, Ariel Henry, está en Estados Unidos porque salió para un viaje protocolar y no ha podido volver. No ha podido volver al punto tal que fue forzado a presentar su renuncia desde el exterior. ¿Y quién está ocupando ese cargo o algo similar? Nadie. Su renuncia hasta tanto no se configure un gobierno de transición o como le están llamando un consejo presidencial de transición. Él sigue en funciones, pero está justamente a las vueltas con esa solución intermedia que se está por configurar, pero no se termina de confirmar. ¿Por qué o qué explicación le das vos a que la comunidad internacional dé tan poca información sobre este tema, no se solidarice y actúe como correspondería? ¿Qué explicación le das? Y ganan los intereses sectoriales, privados, políticos, ganan los intereses por encima del prevalecimiento del bien común. Hay un montón de variables en juego o elementos que pueden explicar las causas de lo que está ocurriendo. Y hay una complicidad clara en este encubrimiento de la comunidad internacional aliada con unas élites locales. Ahora, ahí es lo que uno llama la atención, ¿no? Ahora Mercedes, ya te dejo también a que preguntes vos. Esas élites
no se entiende muy bien qué beneficio pueden tener en semejante desquicio, ¿no? Donde parecería que no puede ganar nadie. Es decir, hasta un punto determinado vos decís, bueno, mafias, grupos tan violentos, criminales, bueno, pero a partir de un punto ya no queda casi nada. Vos lo que estás narrando, y que es lo que efectivamente pasa por los poquísimos reportes que hay, es un caos absoluto en Haití. Pero estas élites, cuando hablamos de mafias, no es tan fácil salirse. Digo, una vez que entraste ahí, la espiral es descendiente. Es como narcotráfico es un tema relevante allí. Sí, narcotráfico. O sea, tráfico ilegal de armamentos, de drogas, de personas. De personas, sí. Qué espanto. Sí, Mana, yo recuerdo el encuentro virtual que tuvimos en julio en el 2021, donde para la audiencia que no tiene por qué acordarse, y conversamos con vos y con Antonal Mortimé, y allí él, haitiano y con una representatividad y conciencia de la historia de Haití muy fuerte, y allí yo recuerdo que ustedes hablaron de este tema y vos hiciste como una defensa de la comunidad haitiana y que las instituciones y organismos internacionales tenían que tener mucho cuidado al entrar a Haití y hacer participar a los haitianos. Yo escuché de nuevo el programa y vos allí decías algo como Haití tiene la suficiente capacidad en los miembros de la sociedad para salir adelante, e hiciste una defensa muy fuerte de ese núcleo de haitianos y haitianas con capacidad de sacar el país adelante. De ese momento, estamos hablando de 2021, ahora parece que, no sé, pasaron siglos, porque el cambio es muy fuerte, ¿no? En tu actitud y en la de la colaboración internacional. Sí, ¿qué opinas ahora de eso? Justamente, ¿no? En ese periodo, entre nuestra última entrevista que tú estás mencionando y la actual, se dio un éxodo tremendo de capacidad, de cerebros, de jóvenes con el potencial de poder contribuir, no solo jóvenes, es decir, pero siguen estando, es lo que conforma lo que se le llama la diáspora, que cada vez es más grande por esto que estamos diciendo, pero que claramente si se hiciera un plan de largo plazo sostenible para Haití, los haitianos con esa capacidad podrían contribuir. Regresar, claro. Damiana, vos estás acá por cuestiones familiares además, porque tenés familia acá supongo que en Pergamino también, ¿no? Tu idea es regresar a Haití. Bueno, acá está presente tu marido, que es haitiano. Ustedes regresan cuando Haití y te reincorporás a América Solidaria, o América Solidaria ya no está funcionando. Contanos un poco ese plan futuro. Nosotros ahora estamos en la Argentina porque no podemos volver a Haití. Ya tuvimos que cambiar nuestro pasaje 2 veces por falta de posibilidad de volver, porque el aeropuerto cerró desde un ataque que hubo a un avión. Entonces no se está pudiendo ingresar en Haití. Así que mañana tendría que haber sido nuestra segunda oportunidad de salir y tuvimos que también la suspenderla. Es por eso que ahora actualmente estamos acá. Somos bendecidos de tener este plan B, por llamarlo de alguna manera, donde tenemos nuestros afectos y también es nuestro hogar, pero bueno, lo cierto es que no podemos volver a casa. Con respecto al trabajo que yo estaba teniendo en América Solidaria hasta el 30 de noviembre del año pasado, bueno, la Fundación decidió suspender sus operaciones en el país hasta nuevo aviso por básicamente incapacidad para funcionar o para poder planificar y operar. Yo recuerdo que vos nos habías comentado que un tiempo atrás habían tenido que mandar a los voluntarios de vuelta a sus países también o algo por el estilo, ¿no? Sí, porque no les podían garantizar ni siquiera la seguridad. Sí, apenas yo ingresé a la organización, 3 o 4 meses después fue el asesinato del presidente y ahí hubo que evacuar a todos los voluntarios extranjeros.
Acá nos yo hace... quiero comentar que después. en 1974 yo estuve en Haití, un viaje que hicimos con mi esposo por Latinoamérica y el Caribe para conocer en profundidad todo aquello que es parte de nuestra historia. Y bueno, cuando volví dije, nunca vi tanta pobreza, nunca vi tanto horror y nunca vi tanta belleza geográfica. Es hermoso estar allí, mirar el mar, esas playas, y sin embargo esta cosa tan trágica. Sí, son los contrastes de Haití. Exactamente. Son contrastes tan polarizados que también eso le hace tener un magnetismo muy fuerte al país y a lo que es su cultura vibrante, su gente. Yo creo que les comenté también en alguna oportunidad, es como un pedacito de África en América, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo creo que hay que tomar perspectiva en los análisis, porque lo que leo últimamente en varios informes, tanto de Naciones Unidas como de distintos organismos, organizaciones que operan en el país y que sacan sus informes, y el análisis es bastante lineal, bastante simple y bastante superficial. Es decir, lo que dicen básicamente es Haití se encuentra en esta situación de inseguridad debido a las bandas armadas, ¿no? Lo dejan en ese nivel cuando en realidad obviamente es muchísimo más profundo. Está la variable histórica, la variable cultural, hay distintos niveles de análisis, obviamente todo lo que estábamos hablando de las fronteras porosas, su geolocalización en el medio del Caribe, en el camino hacia el Pacífico, en el medio de la ruta narco, es decir, y justamente eso es lo que termina derivando en este síntoma, que son las bandas armadas que se van extendiendo y que van tomando el poder, pero ellas están obviamente apoyadas y financiadas, si no podrían estar. Es como si se quisiera definir a Rosario como un problema de 4 o 5 bandas que trafican y nada más que eso, ¿no? Exacto. Acá Marcelo... Yo quiero recordar que Haití fue el segundo país en declarar su independencia después de Estados Unidos. Esto fue en 1804, ¿no es así? Así es, el primero. Uh-huh. Y un país de hay una esclavos nota tuya muy de color. interesante, ¿no? Decía Mercedes que hay una nota tuya muy interesante. Sí, creo que es la misma que mencionaba Alejandro hace un ratito, el año pasado, sí. Yo le quiero transmitir Dale, Mercedes. Vos tenías algo. ¿Qué opinás de esta decisión de Biden de apoyar a las Fuerzas Armadas de Haití en este momento? Yo cuando lo leí pensé, ¿qué pensará Dayana de esta cuestión? Porque hay ahí también todo un circuito de intromisión extranjera permanente que no da buenos resultados, por lo que entendí de las veces que hemos hablado de esto con vos en la radio, ¿no? Sí, ahí el kit de la cuestión es el cómo, no el qué. Haití necesita soporte, pero los antecedentes de esos soportes no han sido sostenibles. ¿Por qué? Porque se hacen unas inversiones multimillonarias para intervenir, de repente hasta un cierto punto salir de una cierta situación de crisis, pero no queda nada. Entonces, la mayor parte de esos presupuestos, es decir, hay un gran signo de interrogación. ¿Dónde está la ayuda para la reconstrucción después del terremoto? ¿Dónde quedó? Es decir, se fueron en 2017 las fuerzas de la MINUSTAH, ¿y qué pasó? No quedaron capacitados los oficiales locales. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas haitianas también por parte de un presidente apoyado por los Estados Unidos en la década de los 90, en el 95, Haití se queda sin Fuerzas Armadas. Entonces, por supuesto que necesita un apoyo de afuera, pero hay que ver ese apoyo cómo se hace y qué es lo que le queda a Haití, ¿no es cierto? Estamos hablando de 11 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Sí, así es, entre 11 y 12 y una diáspora de más o menos entre 3 y 4 millones más. Entre 3 y 4 millones sobre 11 que quedan. De los cuales aproximadamente por lo menos 1 millón en la República Dominicana. Sí, estamos hablando de largamente más del 20% de la población. Así es.
Acá Marcelo de Jesús, que es nuestro corresponsal en Washington y está escuchando el programa, nos manda un par de preguntas. Yo voy a elegir una porque son varias. Él dice si podés contar algo sobre los vigilantes, entre comillas. En inglés se llama así a grupos de civiles que armados salen a combatir a las bandas. Sí. Así que hay un fenómeno como de guerra civil prácticamente ahí. Sí, porque al estar ausente el Estado y también al estar desabastecida la policía en términos de equipamiento, de infraestructura y de salarios, es decir, está tan débil que quedan en inferioridad de condiciones frente a las bandas armadas, la población tiene que forzosamente defenderse a sí misma por mano propia. Hace unos meses atrás hubo un fenómeno que se llamó bois calé, es una expresión en creol, pero que básicamente significa madera cortada, y es que salieron a quemar a los bandidos, es decir, y a descuartizarlos. Hubo varias, digamos, como que la población civil los encontró, los agarró o entró mismo en la comisaría después de ser detenidos estos bandidos, y los quemó vivos. Hubo un caso muy emblemático que fueron 14 en una zona de Canapé. Dos. Impresionante. Esto fue durante el año 2023 y fue un movimiento de la población civil en contra de los bandidos que fue literalmente lo que estoy describiendo, y todavía sigue de alguna manera eso latente. Ahora, por lo que vos estás contando, Marcelo también decía si podés describir un poco cómo es la vida social de una familia media. Alguien puede ir a comer afuera, los chicos pueden jugar un partido de fútbol, todo esto cada hoy vez menos. Claro. También, contestando a la pregunta que él hacía, ahora la población se está atrincherando en sus propios barrios, ponen sus propias defensas, barreras a la noche, a determinados horarios, no se puede pasar, cierran las calles, entonces quedan los barrios como limitando la posible entrada de esta violencia. Básicamente en los últimos más o menos 2 o 3 años en Haití no se puede circular por la noche. Ahora igual hay un toque de queda, ¿no?, que es oficial desde hace un mes más o menos, pero igual sin estar oficializado ya no se podía básicamente circular. A partir de las 6 de la tarde más o menos no se puede ir a comer ni a la casa de alguien ni a un restaurante por la noche. Realmente si uno lo hace asume un riesgo muy grande por su vida y por su seguridad. Los niños, niñas, hay momentos como el que estamos viviendo ahora y como se vivió también hace un año atrás o en octubre, es decir, es como recurrente, en los cuales las escuelas directamente deben cerrar sus puertas, por lo tanto no hay manera de reunirse o de circular, y si las escuelas abren, muchas familias deciden no enviar a sus niños. Yo conozco muchísimos casos porque estoy permanentemente, estamos en contacto con la gente allá, nuestra gente, y están encontrando dificultades para autoabastecerse de agua potable, bueno, ya decía yo, de medicamentos, porque atacaron algunos depósitos donde se estoquean y se distribuyen la medicación, o sea que el sector farmacéutico también está en crisis. También el combustible es una permanente momentos de escasez, en donde, bueno, con todo lo que representa el combustible en un país como Haití, donde y mismo la electricidad depende del combustible, ¿no? Los caminos quedan cerrados, incluso cuando hay combustible, los bienes y las personas no pueden circular porque los bandidos están tomando las principales vías de circulación para entrar o salir de lo que es la capital. Y ahora mismo el puerto había sido tomado, los containers con el stock de alimentos para el país. Ahora, Damiana, el panorama yo creo que es suficientemente ilustrativo. Yo te saco un poquito de lo que pasa hoy. Hace varios años, cuando vos te fuiste a vivir a Haití, fuiste por Escuelas Ocurrentes, si mal no recuerdo. Terminó tu periodo en Escuelas Ocurrentes, esto nos lo contaste en el programa, decidiste quedarte. La situación obviamente no era la de ahora, pero era tremendamente dolorosa. Explícale a la audiencia en qué consiste esta vocación de darle la vida a hacer algo por los demás. En un mundo donde verdaderamente mi sensación
es que la tendencia va exactamente en la dirección opuesta, ¿no? Sí, yo agregaría lo siguiente: conocemos muchas personas solidarias, ¿no? Sí, de hecho, acá vienen muchas y tenemos muchos conocidos, pero tu espíritu solidario se ve absolutamente amplificado, Damiana. ¿Cómo trabajás eso internamente? Es un camino que también no es de un día para el otro y se va profundizando a medida que se transita. Fue una decisión muy clara en un momento, siendo muy joven, y no hubo dudas, como cuando algo uno lo ve, dices, por acá, esto me planifica. Y no se puede negar o, digamos, ir en otro sentido sería ir en contra de uno mismo o de la propia felicidad de alguna manera. Eso es lo que, como yo lo vivo, tiene que ver con una experiencia de fe, tiene que ver directamente con una experiencia de fe, esto que se llama vocación o llamado, y es lo que, como digo, es lo que me define. También creo que haber pasado por experiencias de falta y de sufrimiento me han moldeado para ese lado también, ¿no? En una sensibilidad o en una conciencia. Ahora, vos sentís, yo hice un comentario recién diciendo que mi sensación personal es que vivimos en un mundo cada vez menos solidario, individualista, donde justamente temas tan terribles como la exclusión social, porque hablamos de Haití, es un horror que no hay palabras para definirlo, pero en la Argentina tenemos casi un 50% o probablemente en este momento más de un 50% de pobreza. Y sin embargo, no es una gran preocupación de la sociedad masivamente. ¿Vos lo ves así o crees que...? Es decir, dos preguntas. Una, si lo ves así, y la otra, ¿cuál es el camino que ves para que haya otra cosa, para que haya muchas más Damianas? Yo creo que la educación, no solamente teórica, sino práctica, en la solidaridad es clave, porque solamente la experiencia te devuelve esa riqueza. Y no sé si es así como que la gente no le preocupa, desde ya que mucha gente sí, porque somos humanos, el confort siempre nos adormece un poco y, es decir, hay como una cultura por todos los medios de comunicación muy que favorece lo que es el individualismo, lo que es decir, pero yo creo que, como dice el dicho, se oye más un árbol que cae que un monte que crece, que un bosque que crece, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces hace más ruido lo malo. Y sin embargo hay un montón de manos, de gente, de personas movilizándose para ayudar, ya sea al vecino, es decir, a su comunidad, o yéndose a otro lado para servir, y eso nadie lo sabe, no se ve, y un poco así tiene que ser también. Sí, eso no tiene Fabiana, a mí me interesa preguntarte, porque estuve leyendo algunas notas que te hicieron donde vos planteabas que estás pensando en consultoría, en dedicarte a la consultoría, y me parece importantísimo que la audiencia conozca, ¿no?, toda esta idea tuya, si es que la tenés un poco clara, de hacia dónde te querrías dirigir y cuál querrías que sea tu función y en dónde. Bueno, ¿qué estás pensando? Primero quiero terminar de contestar la pregunta anterior y ya vuelvo con lo que me estás preguntando, Mercedes. Yo ahora estoy acá en la Argentina y como no puedo estar sin... Me falta algo si no estoy dando, sirviendo. Entonces, a ver, ¿a dónde me voy a ir a ofrecer? ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto para ir a dar una mano como voluntaria, lo que sea? Entonces, eso es como que me falta si no lo estoy haciendo a ese punto. Es lo que te decía de un camino que ya se vuelve hábito y se vuelve vida cotidiana. Y con respecto a lo que es el tema de la consultoría, bueno, yo creo que ya he acumulado una cierta experiencia en donde podría, digamos, brindar este tipo de asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil,
Básicamente por ahí me veo, pero siempre es como el momento ahora, ¿no? De consolidar esa idea que viene madurando desde hace un tiempo, hace un par de años. Y todavía no lo armé, pero estoy también haciendo yo mi propia consultoría como para ir en ese camino de consolidar o sea, como tipo de trabajo independiente. Hasta ahora siempre quise aprender de otros y esa era un poco mi prioridad, y ahora digo, bueno, tal vez otros pueden aprender de mí. ¿Estás en comunicación con nuestra compañera del programa de equipo, Inés Sanguinetti, y su organización Crear Vale la Pena? Siempre. Sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, esa es una vía. Se nos queda algún minutito. Yo hay una pregunta que te hice la otra vez y que te la quiero volver a hacer ahora. Por supuesto, en una circunstancia distinta. ¿Cómo se ve la Argentina desde lejos ahora? ¡Qué pregunta! Se ve... Tenés un minuto para contestar. Se ve sobra. Como un país rico en antecedentes de muchas décadas de personas construyéndolo, y eso está a la vista en lo que es la infraestructura, en lo que es la educación, la mentalidad de la gente, la capacidad de gestionar, trabajar. Es decir, yo sé que es un momento de mucha crisis, pero hay que agradecer realmente el país que tenemos, porque sobre todo comparándolo con Haití, que donde no hay nada, no hay caminos, no hay hospitales, no hay profesores formados para brindar una educación de calidad a la infancia. Digo, aquí hay mucho deterioro, sin duda, pero no se puede negar que hay mucho también donde apoyarse para poder seguir creciendo. Damiana Lanuse, ¿cómo te llamamos ahora? Porque se terminó la dirección ejecutiva, consultora. Ahí está. Bueno, muchas gracias, cómo no. Consultora, trabajadora en desarrollo social, en temas sociales. Realmente ojalá puedas transmitir esa maravillosa experiencia tan enriquecedora. Gracias, Damiana, una vez más.